Bueno, pues muchas gracias a todos aquí por los presentes que están. Este pequeño curso, o más bien plática sobre la electricidad en el mundo del audio, nace de la necesidad de entender un poco más las conexiones eléctricas y el saber más allá los conceptos básicos que necesitamos para nuestro rubro del mundo del audio. Yo soy Ricardo Ledesma Fuentes, soy ingeniero en electrónica, trabajo actualmente como jefe de diseño de sistemas eléctricos para la industria automotriz. Me dedico prácticamente a hacer máquinas para la industria en baja tensión. Y pues bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre la electricidad en el mundo del audio. Vamos a ver temas como lo es la electricidad en general, conexiones eléctricas en el mundo del audio, conexiones de una instalación eléctrica, el cálculo de carga de una extensión y finalmente cómo vamos a realizar una extensión, que es el propósito de este curso. En general, la electricidad viene del griego electrón, que significa ámbar, y es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia de las cargas eléctricas. Ejemplo como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética y el flujo de la corriente eléctrica, tales como la carga eléctrica, que es los toques, los famosísimos toques que nos damos cuando pasamos junto a un metal, la corriente eléctrica como lo tenemos en nuestros acumuladores, el campo electromagnético que no lo vemos pero sí lo podemos percibir, y el magnetismo. Son algunas de las propiedades de la parte de la electricidad. Ahora sí, dejando la parte de la clase de física, vamos directamente a lo que son las mediciones eléctricas. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la energía que existe entre dos puntos. En este caso, en este tipo de conectores tenemos un potencial de energía en una rama y otro potencial de energía en la otra rama. Eso es lo que a nosotros nos permite tener energía eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es el flujo, es decir, cuánta energía pasa del punto A al punto B. Es decir, en el caso de la extensión con el que está conectada la cámara, mediríamos nosotros la corriente eléctrica, o sea, la cantidad de energía que circula a través de nuestra extensión blanca para alimentar nuestra carga. La resistencia es la medida de la oposición, vendría siendo el equivalente a la fricción en el movimiento mecánico. Si uno se está moviendo, para poderse detener necesita aplicar una fuerza que lo retenga. En este caso sería la resistencia. La impedancia viene siendo en general idéntico a la resistencia, solo que en corriente alterna. Tiene algo que se llama magnitud y fase, pero más adelante vamos a hablar un poco de ello. La potencia es la cantidad de energía eléctrica entregada o consumida por un sistema, es decir, nuestras bocinas, amplificadores, luminarias, entre otras cosas, siempre tienen un parámetro que dice consumo, y esa es la cantidad de energía que necesita el aparato para operar correctamente. Básicamente el voltaje, no me gustan los ejemplos de agua, pero es más tangible. El voltaje, la corriente eléctrica sería la cantidad de agua que circula en una manguera, el voltaje sería el diámetro de la manguera y la resistencia sería un doblez en la manguera. Cuánta agua puede salir por ahí va a depender de lo que le permita la propia resistencia. Y aquí tenemos las dos de las leyes más importantes de la electricidad. En la parte superior tenemos la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, y en la parte inferior tenemos la ley de Watt, que es la potencia es equivalente al producto del voltaje por la corriente. Bueno, estas son todas las fórmulas que vamos a estar manejando, no se asusten, aquí no vamos a ver integrales, no vamos a ver ecuaciones diferenciales, no vamos a ver nada que no conozcamos en general, sumas, restas, multiplicaciones y tal vez una que otra revisión. Ahora, las conexiones eléctricas en el mundo del audio. ¿Qué tenemos por primero? Las conectores XLR. ¿Quién utiliza conexiones XLR, compañeros? Todos en general utilizamos conectores XLR. ¿Y qué necesitamos? 3 hilos. El conector XLR es un cable que tiene 3 hilos. Aquí está uno, por ejemplo.
¿Qué otra característica tiene? Su nivel de señal se conoce como nivel de micrófono o nivel de línea, dependiendo de la aplicación del aparato que estemos utilizando. Su uso frecuente es en mezcladoras de audio, micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, controladores de DJ, entre otro tipo de conexiones, también como cámaras fotográficas. Las ventajas es que elimina el ruido inducido por otras fuentes sonoras u otras fuentes de transmisión. Y la desventaja, por ejemplo, es que tienes una potencia limitada. Este es en general un diseño de un sistema XLR. Podemos ver aquí las tres partes de sus tres cables y sus tres puntas. Las conexiones plug TS, también conocida como no balanceada, son conexiones que solamente necesitan dos hilos, a diferencia del E3. Los podemos encontrar en el nivel de señales de línea, de micrófono y de parlantes. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre los tres niveles de señal. El uso frecuente también es en todas y cada una de las aplicaciones anteriores, con la diferencia de que también lo vemos mucho en instrumentos musicales. Para los músicos, generalmente traemos puros cables de este estilo. Es fácil instalarlos, es muy fácil armar este tipo de cables, pero su desventaja es que tienen que ser cables cortos. ¿Por qué? Porque a medida que extendemos este tipo de cables, se comen una antena, y al ser una antena, va captando toda la interferencia que tiene el ambiente. No sé si les haya pasado que tienen un plug doblado y empiezan a escuchar la radio en alguna de sus bocinas o algo por el estilo. Si les ha pasado, pues es bastante frecuente y bastante común. ¿Qué tan larga es la distancia que te aguanta antes de hacerse? Siempre es antena, siempre. 1, 5, 10, 50 metros sigue siendo una antena. ¿Qué tanto le va a afectar el exterior? Eso va a depender de qué tan contaminada esté la zona en donde te encuentres. Pero si como tal, los cables de ese estilo siempre, pues todo cable viene siendo una antena. ¿Y hay algún tipo de frecuencia en específico que haga? Dependiendo de la longitud. UHF, Más que las de alta frecuencia, pueden ser algunas de radio. Por eso agarra la radio. Si están, por ejemplo, en la calle 20 de noviembre, aquí en la ciudad de Morelia, está una estación de radio y a la vuelta. Y si tienes un plug doblado, muy probablemente captes la señal de la radio. Como antes en las teles, ¿no? Estabas viendo cuando llegas la radio de los taxistas. Exactamente. Entonces, y esa es la forma en específico del plug TS. Tiene en la base y una punta. Únicamente dos conexiones. La contraparte del plug TS vendría siendo el plug TRS, que requiere 3 hilos. Su nivel de señal se acorta únicamente a mic y line, excepto en algunos tipos de bocina que sí tienen sus 3 anillos, pero esa es una aplicación específica de bocinas estéreo. Su uso frecuente es en mezcladoras de audio y controladores de DJ. La ventaja es que también, al igual que el formato XLR, elimina el ruido inducido por otras fuentes, y la desventaja es que es muy frágil en la punta. Generalmente donde más nos duele que se destrocen los cables es en las puntas. Y aquí tengo, por ejemplo, puntas de tipo TRS, que como efectivamente les comento, tiene 3 partes: la T, la R y la S. Se le llama tip, link y slip, que es la punta, que es el tip, el anillo, que es link, y el slip, que sería la masa o la base en este caso. Y bueno, esa es la imagen como la podemos revisar. Las conexiones RCA, ¿quién maneja conectores RCA de aquí? Para todos los usamos sobre todos los días. ¿Qué utilizamos? ¿Qué necesitamos? Requiere únicamente 2 hilos. El nivel de señales para línea y parlante, vamos a hablar un momento de ello. Su uso frecuente es en mezcladoras de audio, controladores de DJ y bocinas. Bocinas, no sé si recuerdan los componentes o sonidos surround de casa, vienen con este tipo de conector, que es el conector de RCA, para que tú conectes tu señal de potencia hacia tus parlantes. La ventaja es que es de fácil instalación, y las desventajas es que tiene que ser una corta distancia por ser de 2 hilos y es frágil en la punta. Generalmente, sin hacerle spam a Amazon, de aquí es donde tenemos a ver que se factura, y ha pasado en el grupo de DJs que se queda
atorada o atascada la punta en alguna sección de algún controlador y hay que desensamblar. Finalmente tenemos nuestras conexiones Picon, que es la conexión de bocinas. Creo que todos los que tenemos sistemas pasivos manejamos este tipo de conectores. Igual requiere 2 hilos por canal. Ojo, por canal no significa. Hay conectores de 2, de 4 y de 8 hilos. Bueno, de 6 hilos y de 8. El nivel de señal es un nivel exclusivo para parlantes. Su uso frecuente es en amplificadoras de audio y mezcladoras amplificadas. La ventaja principal es que es fácil instalarlo. La desventaja es el costo y el peso, ya que los cables de bocina, al ser más robustos, más grandes, más pesados, también su costo es mayor porque tienen obviamente más torque. Ahora, ¿por qué es importante conocer este tipo de conexiones? Teniendo todas las conexiones anteriores, podemos empezar a jugar con el armado para los cables que necesitamos. No todas las mezcladoras, no todos los controladores poseen las mismas conexiones y para ello necesitamos empezar a hacer este tipo de juegos de conexiones especiales. Tenemos la conexión XLR a plug TS, XLR a plug TRS, XLR con RCA, plug TS con RCA, plug TRS con RCA y plug TS con SPICON. La razón por la cual no combinamos XLR con SPICON es por la potencia que puede manejar este tipo de conectores. No es para una señal tan alta como la que podemos ver en los SPICON. Por ejemplo, es nuestra conexión general de cómo debería realizarse. El pin 1 viene siendo la parte de la malla o la masa, que es la carcasa que reviste el cableado, va conectado a los pines 1 y en este caso iría a la base del propio conector, tal como lo tengo en estos conectores, en estos cables de aquí. ¿Qué ventajas tiene el utilizar este tipo de cableados? Cuando son terminales de tipo macho, de plug macho a un XLR macho, nos permite conectar un sistema que tenga una salida plug a una necesidad de XLR. Ejemplo, si tienen los que tengan cable Snake, Audiolink, Medusa, como le quieran llamar, generalmente tenemos la bronca de que no tiene conectores de plug y nuestra unidad sí. Entonces, de donde nosotros tenemos que partir desde el plug a un XLR y podemos utilizar ese tipo de cableados. Si pueden pasarlo para que vean los compañeros, ya sea en hembra o en macho, podemos utilizarlo. En color verde, o bueno, si se alcanza a ver los colores, podemos ver los cables que yo les recomendaría que tuvieran en sus diferentes kits de conexiones. El XLR a plug TRS en cualquiera de esos dos formatos, ya sea plug XLR hembra o XLR macho, el plug TS con RCA, que es este que tengo aquí, generalmente sobre todo ayuda a los DJs a que puedan conectarse a alguna mesa de mezclas de mejor manera, y para el caso de los que tengan bocinas un poco más viejitas que todavía manejan plugs jumbo o plugs de alta potencia, tengan una conversión SPICON, porque muchos amplificadores en la actualidad ya no manejan las terminales plug más que SPICON. En estos colores naranja podemos apreciar el primero, el XLR a plug TS. Es un cable que les recomiendo a los que renten audio a agrupaciones que tengan grupos musicales o partes de ese estilo, porque es más sencillo conectar instrumentos como bajos, guitarras, teclados a un Snake. En cambio, el plug TRS con el RCA no les recomiendo que gasten su dinero en hacerlo de esa manera, porque no aporta en nada que tenga los tres conectores. Ya no sirve de nada porque uno es de 2 hilos, el otro es de 3 hilos. Y el cable que más me piden para manufactura es este, el XLR a RCA. Todo el mundo quiere uno de estos, ¿por qué? Porque en un bar en Altozano es el que tienen ahí para conectarse de donde está la mesa de mezclas de DJ a lo demás. ¿Por qué no es bueno tener este tipo de cables? Primero que nada, el nivel de señal que maneja el RCA es un nivel muy alto con respecto al que maneja la señal de un XLR. En segunda instancia, si ustedes llegan a hacer este cable, lo que van a hacer es conectar una sección de señal que llega de un lado, otra señal que llega del otro a sus dos conexiones. Muchos creen que este tipo
desgraciadamente pues no es así. Ahorita vamos a ver un poco sobre qué es la conexión estéreo, o más bien vamos a ver cómo funciona la conexión de sistemas XLR. Entonces, no les recomiendo usar ni comprar ni fabricar cables RCA XLR de esta manera. Es que es individual. No, tampoco. No, por el nivel de señal no se lo recomendaría. Pero ahorita vamos para allá. ¿Qué sucede? El nivel de señal. El nivel de señal es prácticamente la cantidad de energía o el voltaje que tiene cada una de nuestras conexiones. Las señales que se llaman MIC, que son las de los micrófonos dinámicos que llevan un cable normal, o los instrumentos musicales pasivos, llevan un voltaje muy pequeño, a diferencia de las señales de línea, como puede ser un controlador, un teclado, una guitarra eléctrica o algún sistema de preamplificación. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros por lo general? Ahorita tenemos aquí una pequeña mezcladora que vamos a observar sus entradas que tiene. Y bueno, lo que pueden ver aquí es el nivel de línea. Este es el nivel que nosotros tenemos en nuestros controladores de DJ. Este es el nivel que está esperando recibir la mezcladora. ¿Qué hacemos generalmente cuando utilizamos? Muchas veces. ¿Qué es generalmente lo que utilizamos? Es meterle un cable de RCA a estas terminales XLR. Lo que va a suceder a nosotros colocarle a esa señal de XLR es una saturación, y por eso precisamente no recomiendo utilizar cables RCA con formato XLR, porque enviamos una señal mucho más alta. ¿Qué sí les podría recomendar? Que la conectáramos ya sea a las terminales RCA que tiene aquí, o en su defecto, y si hablamos de otra, hacer el cable de RCA con terminales plug. ¿Por qué? Porque el plug ya está diseñado para recibir una señal que se le conoce señal de línea. Es decir, si nuestra señal está esperando recibir esto y enviamos esto, no vamos a tener una saturación. Si está esperando recibir este nivel y le enviamos este, vamos a tener lo que se conoce como saturación. Un ejemplo muy común que pasa es que las bocinas vienen, ¿no? Mickey Line, que a veces estás tocando el line y por algo le cambias a Mickey. Se va. Exactamente. Ese tipo de conexiones en las bocinas que dice Mickey Line está diseñado para recibir una señal de más 4 dBs. La de MIC está para un máximo de menos 10 dBs. ¿Qué es lo que significa? Que lo que va a hacer es amplificar el nivel de esa señal, porque está esperando recibir una señal muy pequeña y nosotros tenemos una muy grande. Si queremos amplificar esta que es muy grande, lo único que vamos a obtener pues va a ser más saturación. ¿Y por qué es importante los niveles de señal? Tenemos una señal de buen nivel y por alguna razón el DJ se perdió, le subió, se le fue la mano, le dio al potenciómetro, le hizo el fader así, dijo: me quiero escuchar más fuerte que el anterior, tengo que entrar muy fuerte, y empezamos a mandar esta señal muy alta. ¿Qué es lo que va a suceder? Nuestro umbral, que es esta línea punteada azul, es los límites máximos que debería estar recibiendo nuestra consola de audio o nuestro preamplificador o nuestras bocinas. ¿Qué va a suceder aquí? El soft clipping, o clip suave como se le conoce, es cuando estamos rozando apenas el clip. En las mezcladoras de DJ es los puntos amarillos, pero los puntos amarillos que estén llenándose, vamos a estar viendo este movimiento del verde al amarillo, y significa que estamos cerca del clipping, pero no del clip. Cuando llegamos al clip, lo único que vamos a hacer es hacer que esta señal se deforme, se corte y ya no haga más. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a meter este tipo de distorsión a través de un medio amplificador? Lo que vamos a hacer es que nuestra bocina, en lugar de que se esté moviendo adelante y hacia atrás, se va a convertir en un pulso cuadrado, todo adelante, todo hacia atrás. ¿Y qué ocasiona esto? Sobrecalentamiento de la bobina, quemadura del sistema eléctrico y finalmente una falla, ya sea en nuestro equipo o en nuestros sistemas de DJ. ¿Y qué es lo que generalmente encontramos? Es que a muchos DJs les gusta tocar así, con el rojo hasta arriba, en rojo porque ruge. ¿Por qué?
porque les agrada, sienten que con eso se va a escuchar más fuerte. Y no, lo que están haciendo es que todo este nivel que está por fuera de nuestro umbral, ya no se escucha. Lo único que están haciendo es saturar la señal de entrada y dañar el propio preamplificador. Lo único que hacen en general es arruinar su set de música, dañar el sistema de bocinas del recinto donde se encuentren. Y no es por quemar a nadie, pero no importa de dónde vengan, muchos tienen este vicio de tocar de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que hace la función del XLR? ¿Por qué es importante conocerla y tenerla entre nuestras? Sí, ahí está. ¿Por qué es importante tenerla? En una señal de línea normal, o sea, en un cable de 2 hilos, nuestra fuente genera su señal y siempre hay un ruido que le va a estar llegando, ruido electromagnético, contaminación, entre otras cosas, a la parte de amplificación. Este es el negativo de la señal, y lo que hace es tener una señal que se amplifica con ruido, que hace hiss, hum, una tierra que se genera entre los chaves, el dis, entre otro tipo de ruidos que tenemos. Lo único que hacemos es amplificarlo. Entonces, tener cables de 2 hilos, en este caso para la parte de preamplificación, no nos sirve de nada. Por eso no recomiendo, por ejemplo, el cable de RCA a XLR, porque no hace la función que debería ser un XLR. ¿Qué hace el XLR? El XLR toma una señal en un sentido y toma una misma señal, pero invertida, totalmente invertida. Si una sube, la otra baja. Si esta otra baja, esta sube. Y en el momento en el que llega a la parte de amplificación, como las dos captan el mismo ruido, la misma señal, lo que hace el momento de amplificarla es eliminar el ruido. Básicamente hace una suma, este lo vuelve a invertir, lo vuelve a sumar y obtenemos una señal pura, sin ruido. Por eso recomiendo que si van a utilizar cables largos, coloquen ya sea conectores plug TRS, como los que tenemos aquí para los compañeros que van llegando, a sus terminales XLR. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a eliminar todo el ruido inducido que existe en el ambiente y van a poder mejorar su señal. De esta manera tenemos nuestros 3 pines, el pin 1, el pin 2, el pin 3, que viene siendo el negativo, el positivo y la tierra propia de la malla que recubre nuestro propio cable. Disculpa, ese diagrama de los XLR en todos lados es igual, porque hace poquito construimos unos nosotros y en algunos lugares te ponían el positivo en el pin número 1 y en otros en el pin número 2. Sí puede pasar. O sea, nosotros fue un showzazo, ¿no? Pero lo pregunto porque al final terminamos viendo varios tutoriales de aquí ya de México, donde nos enseñaban a construir estos cables, pero ya te decían que el 2 es el positivo y el negativo es el 3, ya la malla es el 1, pero ese es universal en el estándar. ¿No es estándar universal? Bueno, pues hay muchos aparatos que vienen y te lo indican en su manual que el positivo va a ser el 3 en lugar del 2. Porque sí, todos se ponen de acuerdo es que el negativo es la malla siempre es el 1, pero se invierte. Pero que le indique el aparato, por ejemplo, los QSC, recordamos, los que somos ya viejitos, que tenían con ese problema. ¿Y qué pasa? A la hora que amplificabas algo con el QSC lo mezclabas con unas cancelaciones bajas, pero ya por norma nueva, por llamarle de alguna forma que es estándar, se ha hecho que el pin 2 sea el correcto para esto. en el caso de la iluminación, por ejemplo, sí se utiliza el pin 3 como positivo, pero como estamos en audio, el pin 2 generalmente lo manejamos como positivo, 3 como negativo y 1 como masa, o bueno, en este caso sería tierra. Según mi lógica, no tendría tanta afectación ese cambio, siempre y cuando no lo relaciones con otro que está haciendo. Depende de la rata. Sí, mientras no intercambien ustedes los cables suponiendo uno viene el 1 con el 2 y el otro viene el 2 con el 3 y el otro viene el 1 con el 3,
vas a empezar a tener una revoltura entre las señales porque vas a tener de pronto un punto en donde el positivo va a estar pegado a la malla y la consola que está esperando recibir esa señal ya no va a recibir la señal como debería. Vas a tener afectaciones hacia tu sistema. Puede llegar a pasar, así como les pasó a ellos, que encontramos en internet el tutorial de sonido de greñudo y como que no corresponde. Bueno, esa es la parte de la función de la señal XLR para, y que yo suelo hacer mucho, es utilizar XLR a plug. Porque me permite a mí llegar a un jack que ya está con el nivel de señal que necesita para poderlo manejar de mejor manera. No es lo mejor porque la impedancia de la entrada es diferente de la impedancia que está esperando enviar. Bueno, no enviar sino ver, o bueno, detectar en este caso. ¿O en su defecto RCA? En su defecto sería RCA, pero si de pronto tu mesa de mezclas está a 20 metros, no vas a tirar un cable de 20 metros de RCA y de pronto, mientras estás mezclando, viene el puente. Escuchen, muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos, bienvenidos al show de... No esperamos tener eso. Dígame. Si llegara a ser un equipo básico y se llegara a conectar el equipo de DJ directo al equipo de audio, ¿qué tan malo es? No tiene nada de malo. Al contrario, muchas veces es lo ideal para sistemas pequeñitos, para cosas prácticas, si quieren pasar la mezcladora para allá. Es mucho más fácil, es más práctico y nada más hay que verificar que la bocina o el amplificador esté diseñado para recibir esa señal que está enviando. Los controladores profesionales, como estos, tienen una salida, o estos también, tienen una salida que dice +4, que dice cuando está en el nivel 0, el indicador, voy a regresar a una imagen anterior, cuando este está en 0, muchas de esas indicaciones dicen que aquí, en lugar de 0, debería ser un +4. Aquí lo que tendrías que cuidar es que tu señal esté oscilando entre el 0 y este que dice +4, que sería entre 4 y +8. +4 a +8. ¿Para qué? Para no saturar la entrada de tu propio preamplificador, de tu bocina, de tu sistema activo, de tus amplificadores. Eso sería como lo ideal. ¿Para qué utilizamos nosotros? Yo en general para la renta de audio, para DJs, yo utilizo una consola externa para poder gobernar lo que hace el DJ y toda esta saturación, todo esto en rojo que me llega de la mesa de mezclas de ellos, no llegue al equipo de audio de nosotros. Y más que nada para prevenir, añadir un eslabón antes de control entre el DJ y el audio principal. Pero sí, efectivamente no tiene nada de malo conectarlo, porque digo, no todo el mundo tiene una mesa para estar poniendo el controlador, la laptop, la mezcladora aparte, luego efectos, luego el micrófono inalámbrico, y empezamos a agregarle más cosas y llevamos una mesa muy pequeña porque decimos, pues es algo chiquito, es algo básico, no requiere tanta cosa. Pero sí se puede hacer sin ningún problema. Solo revisen no saturar sus señales de entrada de sus bocinas porque van a empezar a tener pues la distorsión. ¿La caja directa es una por cable XLR o es una por los dos? Es una por cada línea. Hay cajas que son dobles que tienen, dice, doble entrada, doble salida, como los modelos de Clark o de Mackie, o incluso estas de las líneas de Zenix de Behringer. También trae dos entradas, dos salidas. Pero sí, es cada una generalmente dice entrada, salida, y debe de ir una con su cada cual. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahorita de conexiones, de cómo armar su mesa de mezclas, de qué hacer, que ahora sí vamos a empezar la parte interesante de la parte eléctrica. Solamente abordando hay veces que no es adecuado sacar de los XLR de tu mezcladora, de tu controlador, a los medios de se supone que lleva señal de línea y está esperando una señal de línea, ¿no? Porque no es tan, como dices que no es tan adecuado hacer eso. O sea, esa opción, pero es que si usted tiene salida de línea,
Pero la mezcladora, los XLR son de micrófono. No, a los plus, cuando se fuera. Los plugs están esperando recibir línea. Es una conexión interna, electrónicamente hablando, Eso es que aquí lo sabes. es diferente. Sí. De hembra. Sí, el plug sí está esperando recibir una señal alta, la señal de línea. El único detalle es que no reciba el mic, porque acuérdate que es. Ahí no, Y a lo mejor se confunden más porque las entradas de micrófono luego son combos, aparte del XLR, luego el donde quedó por eso es la de línea y la de Este problema que tienen los XLR es problema del XLR, pero es problema de las entradas MIC. Es problema de las entradas MIC. El XLR sí puede, Sí. sí tiene la capacidad para la línea, pero el problema es que cualquier cosa que diga MIC no podemos mandarle algo de línea a MIC. Tiene que ser línea a línea. Lo que decías, ¿no? La mí que está aquí, Pero le sale la. y le saca arriba más. Precisamente es eso. El problema es lo que está esperando recibir es poca señal y lo que está enviando es mucha señal. y aparte se pegan. Sí, también. Si fuera al contrario, mandarle en línea, le ponemos algo de MIC. Ahí está. Muy probablemente no se escuche porque estás esperando recibir una señal muy alta, le envías una muy pequeña y si al momento de que tú la amplifiques, muy probablemente amplifiques mucho ruido de fondo. El hiss que se escucha, que de pronto escuchas así. Ese tipo de ruidos es por utilizar una señal que espera recibir muy alta y enviar una señal muy pequeña. Creo que a veces aumentamos ganancia a todos y se escuchó bien después. Y eso le pasa mucho en las bocinas automatizadas que tienen su conector de mic y de línea también. Y que al de mic le metes el controlador, luego el micrófono lo metes al de línea y es como se sube el tocado. Si cometen el error de ponerle el micrófono cuando está en línea, no se va a escuchar. Y si le ponen el de línea cuando está el micrófono, probablemente dañen su propia bocina. No sé si hay algún otro comentario con esa parte. Bueno, ahora sí, entrando en la parte de la materia de las conexiones eléctricas y del sistema eléctrico en general, tenemos la corriente directa y la corriente alterna. ¿En qué cambia la corriente continua y en qué cambia la corriente alterna? La corriente continua es un voltaje constante, invariante en el tiempo durante todo su dominio. Ustedes toman un acumulador, lo miden y va a decir 12 voltios. Lo miden en 3 meses y esperemos que mida todavía 12 voltios. Eso es, pues, bueno, es una batería, se va descargando, pero lo ideal es que siempre mantenga los mismos 12 voltios. En cambio, la corriente alterna siempre va a existir una oscilación constante, es decir, va a tener una parte alta que se le conoce como cresta, va a tener una parte baja que se le conoce como valle, y de esta manera es como se entiende la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. La continua es una línea recta que no se va a detener y va a ser la misma, constante, y la alterna va a ser una variación que tiene un máximo y un mínimo. La equivalencia entre la corriente alterna y la corriente continua vendría siendo los valores RMS, que son valores que nosotros tomamos, entre comillas, promedio, para interpretar o entender cómo funciona la corriente alterna. No se preocupen, más adelante vamos a ver un poquito de ello. Estos son algunos elementos de corriente continua: los acumuladores de auto, las baterías, los cargadores de celulares o eliminadores, como les conocemos, rectificadores en general, y los que manejan pistas, ya conocen estas fuentecitas. En general, todos estos son elementos que nos entregan a nosotros una corriente continua. Es decir, si lo analizamos en una gráfica con un osciloscopio, que es un aparato para ver señales eléctricas, vamos a ver la gráfica como la veíamos anteriormente, una línea recta. ¿Por qué es importante encontrarlos? Porque muchas veces nuestros propios aparatos dicen corriente continua, que significa CC, y corriente alterna, que se abrevia CA, o VDC, que es direct current, y AC, que es alternate current. Así como el logotipo del CDC, de esa misma manera, corriente alterna y corriente directa.
¿Cuáles son las partes propiamente de la corriente alterna, de la corriente directa? La corriente directa solamente cuenta con un polo positivo, que se le conoce como ánodo, y un polo negativo, que se le conoce como cátodo. Por convención, tendemos a pensar siempre que la energía va del polo positivo al polo negativo. Si ustedes ponen una lámpara, en el momento en el que ustedes cierren el switch, lo que vamos a ver es esto, que es la que lleva la energía. El neutro viene siendo el retorno de la energía, y el verde, que es la tierra física, viene siendo nuestra línea de protección. Vamos a ver más adelante por qué es importante considerarlo y tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo voy a calcular mi sistema eléctrico? ¿Cómo lo vamos a calcular? Cada uno tiene diferentes necesidades para sus sistemas eléctricos. En este caso, la primera pregunta es: ¿qué voltaje necesitan mis aparatos? O sea, ¿qué voltaje necesito para alimentar mi sistema? ¿Cuántas cosas voy a conectar? ¿Dónde voy a utilizar mis extensiones de cableado? ¿De qué tamaño debe ser mi planta generadora? Estas son 4 preguntas que solemos hacernos, y por lo general que inundan el grupo de DJs de Morelia, que dicen: ¿me sirve la planta tal? ¿Me sirve tal cable? ¿Me sirve tal calibre? ¿Necesito hacer unas extensiones? Entre otras tantas preguntas. Estas son las 4 que deberíamos realizar antes de hacer nuestros diseños de sistemas eléctricos. Primero que nada, hay que decidir 120 o 220. ¿Quiénes manejan a 120 sus cosas? ¿Quiénes tienen luces a 220 por lo general? ¿Amplificadores a 220? No, ¿nadie? ¿Alguno? Bueno, la conexión monofásica hay en 120, en 220, no disponible en México, desgraciadamente. Conexiones polifásicas, entre otro tipo de conexiones. Primero, la conexión monofásica 220, ¿qué es? Bueno, es una conexión eléctrica que tiene 3 hilos, lleva un cable de fase y un cable de neutro. Si nosotros medimos la diferencia de energía, o sea, el voltaje que hay ahí, nos vamos a encontrar con esta gráfica, y va a tener un valor constante de 127 volts RMS. Esa es la línea que nosotros conocemos como línea de 110, 110, 120, 115, 130, en Salvador Las Trojes 105, al lado de la Comisión Federal 140, pero es una línea que únicamente lleva una línea y un neutro, con esta diferencia de potencial aproximadamente de 127. Algunos de nuestros países que utilizamos somos todos los que estamos en América del Norte: Brasil, Colombia, Ecuador, algunos del Caribe, y ese es nuestro símbolo en general de nuestra conexión eléctrica de 110. También existe la conexión monofásica 220, no sé quiénes ya la conozcan, pero también consta únicamente de una fase y de un neutro, solo que al medirlo son 220. ¿Qué diferencia hay con ello? Bueno, generalmente en Sudamérica, Europa y Asia tienen este tipo de contactos redondos. Bueno, eso dicen, yo no he ido a comprobarlo, cuando vaya se los comento, pero este tipo de conectores redondos son diferentes porque en la normativa que ellos utilizan es para especificar neutro, fase, y la tierra física son estos arpones metálicos que podemos presenciar. ¿Por qué es importante diferenciar nuestros conectores de 110 de los de 220? ¿Quién ha conectado algo a 220 siendo de 110 y ha quemado luces, amplificadores, aparatos? Todos en general hemos cometido. Métele ahí. Oye, es 220. Vamos corriendo como si le ganáramos a la luz, a desconectarlo. Ya lo desconecté y ya se conectó. Por eso es importante siempre identificar nuestras conexiones y realizarlas de manera adecuada, basándonos en las normativas que tienen cada uno de los diseños. Las conexiones polifásicas, no voy a entrar mucho aquí, son sistemas que tienen más de una fase, lo que le conocen muchos luego como luz bifásica, luz trifásica. Son sistemas eléctricos. Bueno, la bifásica ya no se usa en México desde hace no sé cuántos años, pero ya quedó en desuso. Lo que utilizamos es luz trifásica de 4 hilos, luz trifásica de 5 hilos, que me llegan 2 fases neutro-tierra física o 3 fases neutro-tierra física en nuestra conexión. Es el voltaje más utilizado en la industria por convención y porque es más barata esta electricidad que utilizar voltajes de 110.
Por ahí viene el centro de carga que habíamos platicado de revisarlo, lo vamos a ver en un ratito más. Un ratito. Es justamente de los ejemplos que vamos a ver. Las conexiones eléctricas requieren un tipo de cable, qué calibre de cable, cuál va a ser la nomenclatura del propio cable. Vamos a ver la tabla de ampacidad y las clavijas y contactos. Estos son algunos tipos de cable. Primero, ¿qué es un cable eléctrico? Todo el mundo sabe, es un pedazo de alambre, es un pedazo de plástico con un núcleo metálico, y en general un cable es un conductor para unir un circuito entre la parte inicial y su parte de carga. Podemos encontrar 4 principales tipos de cable, que son el alambre, el cableado de instalación eléctrica, el cableado flexible y el cable de uso robótico. Ahora también puede traer pues, más que de la instalación eléctrica, pero podemos apreciar que es un cable que tiene varios hilos del momento. Aquí se puede ver, son varios hilos que van a interconectar nuestro sistema con este. ¿Por qué se recomiendan más los cables multihilo? Porque los cables multihilo son más flexibles que los cables que solamente tienen un hilo que se reconoce como alambre. Este tipo de cable es especial para construcción. Vamos a ver ahorita un poco más de qué tipo de cable debemos comprar. El cable flexible es el cable de uso rudo, este cable, por ejemplo, duplex, que estamos acostumbrados a traer en nuestras conexiones. Los cables, las extensiones naranjas que vamos y compramos en la ferretería de la esquina porque los chalanes dejaron la caja de cables en la bodega o porque ya se quemó alguna de las otras. Ese es el tipo de cable en general que utilizamos. Y el cable de uso robótico es un cable muy flexible. Obviamente no vamos a hacer robots aquí, nada más dedicamos al mundo del audio, entonces no necesitamos de uso robótico. La nomenclatura del aislamiento de los cables. Tenemos en nuestros cables una lista de características que necesitaríamos conocer. Si pueden irlo viendo ahí en el cable. Después de la marca, para no ser. Después de la marca viene una nomenclatura de letras. Cada una de esas letras representa algo en específico. Tenemos T, H, HH, W, LS, SPT, KD, TR, entre otros tipos de letras, y cada una de ellas nos refiere a algo en particular. Los cables que tienen una T en esta nomenclatura significa que tienen aislamiento termoplástico, o sea, que tienen forro. La letra H o HH significa la resistencia a la temperatura interna del cable. Es muy importante conocerlo para que podamos tener el mejor cable para la mejor aplicación. Que tenga una W significa que es resistente al agua, no significa que lo van a sumergir, no vayan a hacer eso en una alberca o en el mar o en alguna fiesta, algo por el estilo. Significa que si ustedes derraman agua sobre este tipo de cable, no van a tener una electrocución, a menos que el forro esté dañado. El LS significa cable con baja emisión de humos, significa cómo forma una factura del cable, y si se empieza a quemar, ¿qué es lo que va a detectar? Y el SPT es una identificación en específico para los cables duplex, como esta extensión que tenemos aquí en el piso. Entonces, ¿por qué es importante conocer este tipo de nomenclaturas? Porque con eso nosotros vamos a saber qué cable debemos usar. ¿Qué características tiene que tener una extensión de las que utilizaríamos normalmente? La primera característica es que debe ser de multiconductor. ¿Por qué? Porque voy a necesitar cuando menos 2 hilos, fase y neutro, para conectar mi sistema. Por lo tanto, el cable que compraste de 2x14, 100 metros, sí sirve para la conexión eléctrica. Ese sí sirve. ¿Qué otra característica debemos considerar? Que no debe ser rígido. O sea, el cable que por ahí anda circulando con ustedes, pues no sería lo ideal para un evento social, por ejemplo. Sobre todo con los planeadores que te dicen que debes quitar tus cables, pues no sería como que lo ideal, porque este no recobra su forma rápidamente. Les recuerdo, este es cable que se utiliza generalmente en instalaciones fijas. Debe tener un forro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le va a pasar a nuestro cable? Le van a pasar con una andadera, lo van a pisar, el chaval lo va a traer arrastrando de un lado al otro, lo van a aventar por una ventana para conectarse al segundo piso.
Lo van a bajar del recinto donde está lloviendo para ponerlo en la planta baja en el hotel. Va a tener mil aplicaciones, va a estar al sol, expuesto a la lluvia. Entonces necesitamos algo que sea un forro de uso rudo, que es en general el forro que tenemos en este tipo de cableado. Y finalmente, pues nuestro cable va a ser de uso rudo, que venden todas las ferreterías. El cable de uso rudo se le conoce como tipo cable TW. ¿Qué quedamos con el TW? Es un cable que tiene un forro termoplástico y es contra el agua. No es para alta temperatura ni para muy alta temperatura. No es para alta temperatura ni para muy alta temperatura. Básicamente ese es el cable que nosotros necesitamos para nuestras extensiones. Dime eso. No sé si me adelanto, pero ¿tiene que ver lo de la temperatura con lo torcido? Bueno, H y HH. Sí, un poco sí. Sí tiene que ver un poco con la parte de que se torció, pero más que eso es por la manera en cómo se amarra el cable. Como los cables son sistemas de hilos trenzados, cuando tú lo trenzas más, el cable lo que hace es intentar recobrar su forma, y al no poder recobrarlo, se queda de esa manera. Incluso puedes dejar tu extensión al sol, no se va a torcer por dejarla al sol, se va a torcer por estarla mal amarrando y lo vas a terminar rayando. Si tienes un cable torcido y lo echas al sol, no se enderezan los hilos por dentro, se endereza el forro, pero los hilos ya quedan todos anudados. ¿Qué es el calibre del cable que deberíamos estar utilizando en nuestras extensiones? Bueno, el calibre de un cable se define como el diámetro de la sección transversal del conductor, es decir, qué tan ancho es el conductor. En otras palabras, qué tan grueso va a ser la parte de cobre que tenemos en nuestro cable. Porque es muy importante tener esto en cuenta, porque a medida que nuestro cable sea más delgado o más ancho, va a permitir mayor paso de corriente o menor paso de corriente. En un momento veremos un poco más de ello. Y bueno, por convención en México debemos utilizar el sistema AWG, calibre 14, calibre 12, calibre 0, calibre 00, pero todo en el sistema americano que es AWG. También existe una conversión para los sistemas que son milímetros cuadrados, que es el sistema internacional, pero por convención tú vas a la ferretería y te pides un cable de 3x14, te lo van a dar. Si vas y llegas y pides uno de 10 milímetros cuadrados, te van a decir que eso no existe. Te lo digo por ejemplo. Para nosotros entender qué operatividad tiene el calibre del cable, existe una tabla que se llama la tabla de ampacidad, que es básicamente una tabla que te indica cuánta capacidad tiene nuestro cable. Dices, ahora le doy otros números. Ahora, ¿cómo se interpreta? El calibre del cable viene en los extremos, tanto izquierdo como derecho. ¿Qué calibre? Por ejemplo, Samuel, ¿qué calibre compraste ahora en tus extensiones? 14. Ok. Llegamos al calibre 14. ¿Qué cable vamos a comprar? Dijimos hace unos momentos. Va a ser cable de tipo TW. Entonces, leemos TW, calibre 14, va a tener un máximo paso de corriente de 15 amperios. ¿Por qué es relevante e importante tener esta parte? Porque dependiendo del tipo de cable, nosotros vamos a poder hacer que circule más corriente eléctrica o menos corriente eléctrica. Ojo, aquí se especifica para cobre y para aluminio. Compren cable puro de cobre, por favor. No compren al cobre, no compren cosas raras, porque el aluminio tiene luego a ser un poco engañoso y un poco más frágil que el cobre. Incluso la mayoría de aparatos indica utilizar cable 100% cobre. Ahora, si yo quisiera más corriente eléctrica, necesitaría un calibre más grueso. En general, la extensión que tenemos aquí es del calibre 10. Por lo tanto, podría con una cantidad de corriente de 30 amperios. No significa que diario le tengan que meter los 30 amperios, significa que esa es la capacidad máxima que va a soportar el conductor. Y por normativa siempre se recomienda que si están muy cerca de la cantidad máxima de corriente, brinquen al siguiente calibre. Ahora, ¿qué significan los otros? El THW y THHW es el cable que se utiliza para construcción, y este es otro tipo de cable para aplicaciones especiales donde requieres que el conductor esté aún más caliente.
En lugar de que esté a 60 o 75, necesitas que esté casi hirviendo agua, a 90 grados Celsius. De este lado tenemos pues cables pues, más gruesos, los que tengan plantas de luz o que conozcan sistemas de electricidad mucho más grandes, pues podrán manejar potencias con 125 amperes a 195 o hasta 200 o más amperes dependiendo del tamaño del cable. ¿Y qué tan grueso es uno de esos? Pues es el ancho de mi brazo, es un cable un poco grueso, un poco pesado y sobre todo muy caro. Mi recomendación personal para las extensiones que hacemos en general es utilizar cables calibre 16, 14 y 12. Más ya no, a menos que hagamos extensiones especiales en donde hagamos pequeños centros de energía, o más delgado tampoco como el calibre 18. ¿Por qué? Porque ya no le pasaría la corriente necesaria luego para sus aparatos. El calibre 18 tiene una capacidad aproximada de 10 amperios, por lo tanto, ¿cuánto le podemos conectar a 10 amperios? Quienes tengan amplificadores Crown o QSC, esos viejitos, no le van a poder conectar ni uno. Si tienen cabezas móviles, le podrían conectar tal vez dos, pero no con mucha distancia. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nuestra extensión de la conexión eléctrica? ¿Quién trajo material para hacer extensiones? ¿Nadie? Ah, bien, aquí tenemos una que vamos a realizar acá con Vladimir. Y bueno, ¿cómo vamos a realizar nuestra conexión eléctrica? Tenemos una conexión de un cable, otro cable y otro cable. Tres cables, ¿verdad? Van a decir, ay, ¿para qué tres cables? Un cable se le conoce como fase, otro como neutro y otro como tierra física. Y en los momentos vamos a seguir viendo qué lleva cada uno. Cada país, cada región en general tiene un código de colores. Este código es estándar a nivel internacional en cada nación o en cada normativa. ¿Por qué? ¿Quién trae el neutro como negro? Aparte de Vladimir. En algún tiempo lo traía así. También Pero neutro. más fácil de identificar negro, pues neutro. Como de Montaigne funciona N y L, neutro negro, okay, funciona. El blanco como fase, luego otros traen verde como fase, otros traen el verde como el neutro, otros tienen el blanco como el neutro. No tiene nada de malo por el momento. Mientras todo tu cableado siga siendo el mismo, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando empezamos a cambiar los colores. La normativa que nos rige a nosotros, que es la normativa NEMA, ANSI, no significa que nuestras fases deben ser para 120 voltios negro y rojo, o negro, rojo y azul. Es amarillo, azul y rojo. Pero nuestro neutro debe ser blanco y nuestra tierra física debe ser verde. Claro, ¿Ya no necesitas herramientas? ¿Por qué es importante tener esta parte de las normativas? La norma oficial mexicana 01 en su sección 250 nos indica que debe de ser siempre la tierra de protección, debe ser verde o un cobre de seguro. Esto se aplica sobre todo a la parte de instalaciones eléctricas, cosa que no vamos a tener mucho tiempo. De esta manera es como nosotros vamos a ver nuestras líneas: negro, rojo y azul para fase, blanco para el neutro, verde o verde con amarillo para la tierra física. Es muy importante conservarlo de esta manera para que el día que llegue alguien de otro país, esté normativa ANSI, NEMA o algo por el estilo, vea la extensión, te dará igual y pueda operar tu equipo sin ningún problema en cuanto a la electricidad. Porque luego pasa que traemos verde, amarillo, negro, rojo, azul, con cualquier nomenclatura, y tenemos de pronto conexiones 220 donde no debería de haber 220, o tenemos conexiones de 120 donde debería de haber 220. Entonces, para evitar estas problemáticas, se inventaron este tipo de nomenclaturas. Para llegar y medir mejor, ¿no? Llegas y mides mejor. La infalible es llegar y medir, y ya si ahí dice 220, pues no importa, ya entramos y ya no hay que conectarnos. Hay un salón ahí en Altozano que tiene un conector muy similar al que tienes tú en tu centro de carga. Entonces, si uno gira el conector, cambia de 120 a 220 tu recepción. Estás hablando de Isabela Reyes. De hecho, no era Isabela Reyes, también es otro. Pero muchos creen que con tener un conector de esos neutro, de fase neutro, pues ya la hacemos. Y hay que tener cuidado con ese tipo de conexiones porque no tienen ningún bloqueo.
más adelante vamos a verlo. De hecho, ese no es estándar NEMA, ese es de marca Arroja. Más adelante hablaremos de ello. Bueno, la conexión a una toma eléctrica. Primero que nada, ¿qué es un contacto? El contacto es el receptáculo, es la entrada de donde vamos a sacar la energía. Y pues los hay de todos tipos, colores, tamaños y formas. Desde el barato de 15 pesos de la ferretería hasta conectores de grado industrial que son pues mucho más costosos. El contacto, por lo general, nosotros lo podemos identificar de esta manera porque es el más usual que utilizamos en estas conexiones. El negro, también conocido como la fase, debe de ir en la ranura más pequeña, el neutro en la más grande y la tierra física en el contacto que sea diferente, en el agujero que sea diferente al que tenemos. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras conexiones, cuando son distintas, indican una muesca o una polaridad. Por eso ese conector grandote que tiene ahí no cuenta con una polaridad. Lo podemos girar sin ningún problema porque es para otro tipo de conexión eléctrica. No quiere decir que esté mal, no significa que es para otra aplicación, pero lo estamos usando de alguna manera. Y por lo general, las que no vamos y compramos a la Ferre por 15 pesos tienen un tornillo en color bronce, un tornillo en color gris o plateado y un tornillo verde para la tierra física. Cada una de estas indicaciones es importante seguirlas para respetar las diferentes, para no tener las diferentes problemáticas que más adelante vamos a analizar. Dentro de las conexiones eléctricas, pues ya tenemos la hembra, que es el receptáculo, ahora nos falta el macho. El macho vendría siendo nuestra clavija. ¿Y qué es una clavija? La clavija es prácticamente nada más la parte con la que vamos a conectar nuestro sistema eléctrico. Aquí tenemos un contacto, este es de los marca Volte, que los encontramos en la terminal más pequeña o de color bronce a la línea viva, que viene siendo la fase, el neutro, que es la terminal grande o plateada a la parte del neutro, y la de tierra física es nuestra punta redondeada o que sale diferente a como es. Ese es de la marca Legrand, ese que tienen ahí, Leviton, y el otro es marca Ferretería de la esquina amarilla. En el caso de las clavijas grandes, como la que tienen ahí ahorita, de esos de conectores industriales, también tienen una polaridad en específico. Tienen para sus líneas de fase, o para su línea de tierra física, o para la línea de neutro, o para 5 conexiones, 4 o 3, dependiendo del tamaño, nomenclatura y tipo que se va a ver más adelante. El estándar NEMA es un estándar que representa, no recuerdo qué significan las siglas de NEMA, pero es para aplicación en el continente americano. ¿Y qué significa? El primer dígito o letra que vamos a encontrar en el estándar NEMA indica si es con bloqueo o sin bloqueo. Si está en blanco es sin bloqueo, si está con una letra significa con bloqueo. Aquí les voy a pasar otro conector, este sí es un estándar NEMA, y le van a tener que buscar por ahí, aquí se ve, esta sección, ahí indica si tiene bloqueo o no tiene bloqueo. ¿Para qué es el bloqueo? Para evitar desconexiones. Por ejemplo, acá nada más porque no les puedo pasar la clavija, pero esta también es de estándar NEMA. Y si le ponemos un poco de atención, aquí incluso dice NEMA. ¿Qué significa la primera? Si tiene una L, significa que es conexión con bloqueo de seguridad. Si no tiene nada, como son estas en general, pues esto lo hice. No. Bueno, las conexiones, bueno, por ahí una de las clavijas viene ahí con su nomenclatura también. Ahí dice 515. ¿Qué viene siendo el siguiente dígito? La siguiente característica es que el número nos va a indicar el voltaje con el que opera. ¿Quién maneja centro de carga Gorilla de casualidad? El Gorilla viene con uno que dice L18. 18, independientemente si es 140. Dice 18. Este 18 nos indica que es para usar 3 fases en el sistema NEMA. Si dijera un 14, que es como yo tengo mi centro de carga, es para 2 fases y neutro tierra física. Si tuviera un L15, un L16, sería para más voltaje o para más fases o para más polos
todo dependiendo de la nomenclatura de los números. Para uso general de nosotros, el 5 viene para 125 voltios, el 6 es para 250 voltios. En general, para las conexiones monofásicas. Para las polifásicas les recomiendo el que es L14, que es para dos fases neutro-tierra física, que es 120-220, y el L21, el L21, que es para tres fases, 120-220, fase, neutro-tierra física. Su contacto es una clavija o contacto que tiene 5 dedos. El que sigue es el que tiene la corriente eléctrica. Van a llevar un 15, 20, 30, 50, 63, 100, porque así vienen las nomenclaturas. Con todo y que no sean estándar menor, dependiendo del tamaño del contacto, por ahí van a poder encontrar uno que dice 63, en este caso de ese tiene la tapa, es giratorio, para que lo puedas destapar. Bueno, dependiendo del tamaño del propio contacto, pues te permite conocer la corriente eléctrica. Pero volviendo al estándar NEMA, lo que tenemos aquí nosotros va a ser la corriente máxima que permite nuestro conector. Si tenemos uno que dice L530, como este es el caso, va a ser para 125 voltios 30 amperios. ¿Qué problemáticas vamos a tener si le ponemos 220? Porque mucha gente piensa que al ser un contacto grande o una clavija grande ya le podemos demandar o colocarle una línea de 220 o de más voltaje. Más adelante vamos a ver qué problemas pueden llegar a pasar. Y finalmente nuestra última letra nos va a indicar si es un receptáculo o si es un pin. Es decir, si es macho o si es hembra, lo que vamos a comentar ahí. Entonces, en general, un L530P es esa clavija que tenemos ahí. Un L630R va a ser un receptáculo de 30 amperes con bloqueo de media volta. Todo lo que dice no lo puedo retrasar. Por eso el gorila no está gordo, porque me decían que es para tres fases y que ahora está de... Sí, exactamente. Lo ideal ahí sería que fuera un L14 para que indique dos fases, el neutro por el color platinado y la tierra física en verde. O en este caso, la muestra de bloqueo. Las terminales eléctricas son algo muy importante en nuestra construcción eléctrica. ¿Por qué? Las terminales eléctricas nos ayudan a mantener los cables bien colocados, bien amarrados y bien hechos. Estoy buscando ahorita un pequeño manual que traía sobre terminales eléctricas. Bueno, ahorita que hagamos la práctica lo revisaremos. Existen 4 principales terminales eléctricas en general, hay muchísimas más. Los que han armado bocinas, por ejemplo, conocen las Fastcon o las zapatas, como también se les conoce. Es una placa con un par de dobleces en forma de corazón. Y bueno, la terminal de tipo espada es la manita de jueves, viernes, sábado, es la manita del día, que es esta. Y vienen en 3 colores, rojo, azul y amarillo. ¿Por qué vienen seleccionadas en 3 colores? Porque es para, dependiendo del color, es el calibre que vamos a poder colocarle, y con nuestras pinzas vamos a poder apretar correctamente este tipo de calibre. No importa si son pinzas de las más económicas que podemos encontrar en el súper, pinzas un poco más especializadas en otro tipo de supermercados, o si son herramientas un poco más grandes, en este caso este es con torque controlado de Claytools. De la misma manera, todas cuentan con los mismos colores. ¿Y para qué sirven este tipo de conexiones? Para unir nosotros de manera eficiente nuestros sistemas eléctricos. Para las conexiones que requerimos que tengan más seguridad y que estemos con que no vayan a arrancar la conexión, podemos utilizar terminales de tipo ojillo u ojo, como le quieran llamar. También tenemos las terminales de tipo punta, y en general en los tableros eléctricos de tipo europeo se utilizan más los que se llaman conectores tipo ferrule. Los ferrules de igual manera presentan un código de colores, solo que este es menos riguroso para identificar de qué calibre debería ser. Se lo digo porque compro ferrules muy seguido y
A veces el calibre 14 viene en color rojo, a veces viene en azul, a veces viene en negro. Ese es un código menos riguroso, pero este código en general para estas conexiones de tipo americanas son muy estrictos en esta sección. Calibres 18 a 22 es rojo, calibres 14 a 16 es el color azul y 10-12 es el color amarillo. Aquí tenemos también unas cuantas conexiones eléctricas, y si le prestan un poco de atención podemos ver que en la parte posterior hay una nomenclatura que dice 10-12. De la misma manera en estas terminales más pequeñas dice aquí 18-22 en esta sección. Entonces, con eso nosotros ya podemos determinar en qué parte de nuestras pinzas lo vamos a poder utilizar. Ahora sí, para las extensiones de uso general, nosotros vamos a utilizarlas para un voltaje de 120. Salvo que quieran hacer cosas raras y poner sus luces a lo frente, vamos a utilizar una corriente entre 10 y 20 amperios y tenemos nuestro contacto común y corriente de los que vamos a comprar la batería, nuestro cable de 3 hilos y nuestra clavija. Estas son las tres partes principales con las que vamos a armar nuestra extensión en 2 minutos. No sé si tengan alguna duda de esta parte. ¿Está bien? Okay. Esas extensiones serían para todo lo pequeño, digamos que no necesite tanto voltaje. Más que voltaje, tanta corriente. Hay que recordar la primera parte que vimos, las definiciones. El voltaje es el régimen con el que vamos a conectarnos, y la corriente es lo que va a consumir de energía en nuestro propio aparato. Entre más consuma, más ancho debe ser el calibre del cable, entonces tenemos un calibre mayor. Por ejemplo, si tenemos una carga de 10 amperes, podemos utilizar el cable calibre 14 porque pasa 15. Pero si necesito 17 amperios, no le puedo poner la de 15 amperes, necesito migrar a 20. Es decir, pasamos del calibre 14 al calibre 12. Dime eso. Nada más ahí es importante lo que me comentabas el día que yo las hice, ¿no? No tiene caso que compres un calibre, no me acuerdo cuánto había dicho, 12, ¿verdad? Si al final de cuentas tus multicontactos son de 15. Para menos amperaje, entonces sí hay que estar muy atento de los dos. que todo tenga coherencia con lo que haces. Con respecto de las normativas, a menos que en vez de ser un cable de 30 metros, siempre la clavija debe tener mayor tolerancia de corriente que tu sistema base, que el que vas a conectar. Tu cable debe ser mayor o igual que la clavija que vas a utilizar. Y finalmente tu interruptor, breaker, interruptor termomagnético, pastilla, como le quieran llamar, debe ser de menor dimensión de capacidad eléctrica que el resto de tu sistema eléctrico. Aquí no vamos a hablar tanto como de las pastillas, porque es otro mundo aparte, el diseño de centros de carga, eso lo vamos a dejar para otra sesión. Pero algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es sus contactos, sus clavijas y todo su diseño eléctrico como tal, como comentas, debe tener coherencia. En Mercado Libre pueden encontrar extensiones con calibre 10 con contactos de estos de 15 amperios. Muchos se van con la finta de que dicen, oye, pues es calibre 10, le puedo demandar 30 amperios. El problema es que nuestra clavija y nuestro contacto no nos van a entregar esos 30 amperios. Por lo tanto, de nada sirve tener un cable tan grande, tan sobredimensionado, si no le vamos a poder sacar el provecho. Por eso yo les recomendaría que utilizaran calibre 14, calibre 12 si van a hacer tiros muy largos y van a estar demandando entre 14 y 13 amperes. Viéndolo en terminología general, si van a conectar 4 cabezas R7, ya metan un calibre 12 y busquen la manera de migrar a un conector de 20 amperes. Como es el de 20, tiene una patita doblada, en lugar de que las sostienen eléctrica, tiene una horizontal. Los que hayan tenido amplificadores Crown 2400 o los o de QS6 5050 sabrán de lo que hablo, ya que tiene una pata
horizontal y una vertical. Y lo primero que hacían era la horizontal, torcerla para que quepa en la clavija. ¿Qué problemáticas dice eso? Es lo que vamos a ver más adelante. Ya para cerrar, la pregunta que siempre hacen el grupo de DJs: ¿cómo me conecto a una planta generadora? ¿La planta generadora me sirve? ¿Me es funcional la de 25 kVA? Me dijo el sonido flaco que no, que yo necesito una de 45. Esta es una de las preguntas primordiales. Primero que nada, ¿qué es una planta generadora? Una planta generadora es un motor de combustión, ya sea gasolina o diésel, que genera electricidad a una frecuencia constante. Es decir, una subestación, un pequeñito que funciona con combustible. La potencia de las plantas se puede leer en watts o en unidades que se conocen como volts ampere, VA. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los VA a watts hay un factor de conversión, es decir, no es lo mismo VA que watt. ¿Por qué? Más adelante en la siguiente diapositiva se va a ver. Y el factor de conversión nos ayuda a entender un poco más. El ejemplo, en este caso, tenemos nuestro factor de conversión, que es de 0.8. Si vamos a leer de volts ampere a watts, tenemos que multiplicar por 0.8. Si vamos a convertir de watts a volts ampere, tenemos que dividir entre 0.8. Es decir, una planta de 25.000 volts ampere o 25 kVA es equivalente a 20.000 watts o 20 kilowatts. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. ¿Y de qué tamaños hay plantas? Hay plantas muy chiquitas que podemos encontrar en casi cualquier lado, y plantas generadoras muy grandes como las que podemos ver en conciertos, en estadios, en raves, de otro tipo de eventos un poco más demandantes. Ahora, ¿por qué es importante considerar el factor de conversión? ¿Por qué? Porque nuestras potencias tienen diferentes nombres. La potencia activa es la energía que aprovechamos, o sea, los watts. La energía que no podemos aprovechar se le conoce como energía reactiva. Es energía que necesito que exista para que funcione mi aparato, pero no lo puedo utilizar. Eso suena un poco complicado de entender. Y la potencia aparente es la potencia que yo necesito que exista en mi máquina, pero que yo no puedo ni aprovechar y que está ahí generando un consumo extra. La potencia de watts RMS, pues matemáticamente no existe, eso es netamente del argot del audio, entonces no la vamos a ver más. Esto está basado en la normativa IEEE 1459-2010, hasta la última actualización que tengo, y esto es lo que representa nuestro factor de conversión. La potencia útil, la potencia inútil, porque lo único que hace es ocupar espacio de energía que no necesitamos, y esta es la potencia total con que te la vendo. Una manera fácil y sencilla de entender esto es con un tarro de cerveza. Lo que yo les vendo es el tarro de cerveza, que es la potencia aparente. ¿A quién de ustedes les gusta un cappuccino en versión cerveza? O sea, mucha espuma, poco líquido. Creo que a nadie. Bueno, al dueño del bar sí, supongo, porque te vendo el tarro completo, pero te vendo poco líquido. ¿Qué quiere decir esto? La potencia real, o sea, la potencia útil, que son los watts, es el líquido que nosotros vamos a tomar. La potencia inútil, que es la potencia reactiva, está ahí, no podemos sacar provecho de ello, pero de igual manera tiene que existir para que el vaso se venda completo. Y el vaso completo sería nuestra potencia aparente. No sé si se entienda de mejor manera viéndolo desde esta perspectiva. Entonces, nuestra potencia útil viene siendo el factor de conversión de nuestra potencia. Viene siendo el producto de la potencia aparente por nuestro factor de conversión. Es decir, siempre nos van a vender un tarro de 25.000, pero solo nosotros vamos a poder utilizar 20.000. Los otros 5.000 volts ampere, que son volts ampere reactivos, esta es la espuma, que inherentemente tiene que estar aquí, pero pues no vamos a sacarle provecho. De igual manera, pues te siguen vendiendo el tarro entero.
No sé si tienen alguna pregunta de ¿saben por eso? Miren, ya andan tocando acá las cervezas. Ok. ¿Qué problemas podemos tener en nuestras conexiones eléctricas? Tenemos terminales que no apretamos correctamente y se pueden desactivar. Yo quisiera abundar en eso de las plantas. Todas las plantas tienen una pérdida por altura. A nivel del mar se comportan como viene la especificación, dice 125 kVA, te van a quedar 110, 108 por ahí, pero solo a nivel del mar. Y nosotros por lo general estamos cerca de los 2000 metros. Le tienen que restar un 10%. Tenemos todavía más pérdidas. Entonces la de 125 viene quedando 98 reales para todos. A eso le vamos a sumar las pérdidas primarias y secundarias. Primarias son los cables, la longitud de ellos, y luego cuántos conectores vamos colocando entre ellos. Entonces, yo tengo una de 125 kilovatios. Así te lo dicen. ¿Ok? Hay 98 reales para el uso. Y ahí depende lo que van a ver ahorita de la terminal no rentada y todo eso. Precisamente parte de las pérdidas que nosotros tenemos que analizar o tener en cuenta es si nuestra terminal no está correctamente apretada o utilizamos cables muy delgados para nuestra conexión o tenemos cables mal empalmados, no significa que estén mal, pero si por ejemplo estuviéramos mal colocados, parchados, en este caso, perdón por usar el ejemplo, pero si tenemos este tipo de empalmes y no está adecuada la conexión y tenemos puentes en las conexiones, ahorita vamos a ver una extensión de puente, ¿qué podemos tener como efecto de ello? ¿Qué se imaginan de problemáticas que podemos tener? Pues se nombran algunas. Calentamiento. Una podría ser un cortocircuito. Calentamiento. Calentamientos. Unos toques. ¿Okay? ¿Tú, Jason, qué se te ocurre? Tenemos caídas de tensión, pérdida de corriente, tenemos muchos problemas, pero los principales son sobrecalentamiento de nuestro sistema eléctrico, cortocircuitos, podemos llegar a tener cortocircuitos por eso, y lo peor es que podemos llegar a tener incendios y fuego eléctrico generado por malas conexiones. Ejemplo, en esta pequeña fotografía, este tipo de conexión no estaba diseñado o estaba floja o estaba mal conectada. ¿Y qué pasó ahí? Se calentó y se derritió. Aquí en la sala hay una persona que sobrecargó un sistema de gorila y se le chamuscó prácticamente toda la terminal de una sección de un centro de carga por exceder su sistema eléctrico. ¿Y qué podemos encontrar, por ejemplo, nosotros? Al igual que ustedes, lo encontré en YouTube, de arma tu centro de carga sonidero, arma tu propia línea, y este es precisamente el ejemplo de puente de conexiones. ¿Qué estamos haciendo aquí? Del primer conexión que tenemos, brincamos al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, y te dicen, síguele poniendo, igual el voltaje va a ser el mismo, no hay ningún problema. ¿Qué problema tenemos aquí? ¿Quiénes manejan cabezas 7R aparte de Vladimir? Ok, las cabezas 7R tienen un consumo de 3.5 amperes. Por lo general, en uso promedio, moviéndose en el bailón así, que estén moviendo de esta manera y cambiando de color, vamos a conectarle 4. Lo que generalmente pasa es que la última que conectamos en este tipo de extensiones, o ya no prende, o prende y se apaga, o se le baja la luz. Lo que generalmente pasa es que la última que conectamos en este tipo de extensiones o ya no prende, o prende y se apaga, o se le baja la luz, o ya no opera correctamente, se atora, se traba. ¿Y qué sucede? Nosotros estamos consumiendo 3.5 amperes en esta y en esta. Pero eso es lo que consume la pura carga. Falta ver cómo se comporta el sistema eléctrico. Aquí tengo 3.5 y como estoy dependiendo del punto anterior en donde está conectado, le voy a tener que sumar lo que está aquí más lo que dependa de él. Entonces 3.5 más 3.5 son 7.
Y si aparte de ahí lo saqué de otro punto que depende de ese mismo, aquí tengo que sumarle otros 3.5, ya vamos en 10.5. Y de ahí le voy a sacar todavía otro más que dependía de ellos, los otros 3.5 serían 14. Entonces estoy teniendo un consumo completo de 14 amperios. Ojo, los 14 amperios salen de aquí, pero también están pasando a través de esta parte. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos normalmente? Esta extensión yo la hice, tiene exactamente lo que no hay que hacer. De una caja estoy brincando a otra. Muchas gracias. De una caja estoy brincando a otra, de ahí a otra, de ahí a otra, de ahí a otra. La parte que están, si yo le conectara por ejemplo las 4 cabezas, el primer punto que es, me parece que es este, donde inicia la extensión, por esta pequeña lámina estoy queriendo hacer que pasen esos 14 amperios. Esta lámina no está diseñada para este tipo de conexiones. Entonces, ¿qué voy a tener al final? Voy a tener probablemente un sobrecalentamiento. Puedo generar un incendio porque se va a empezar a calentar toda esta estructura y se puede derretir. Puedo generar un cortocircuito a partir del incendio y podemos tener vamos a tener fallas en nuestro sistema eléctrico de nuestra conexión. ¿Por qué se hacen este tipo de conexiones? Porque son fáciles, son rápidas, nos sacan del apuro, podemos conectarle 20 LEDs y no se va a calentar. ¿Por qué? Porque algo va a depender de la cantidad máxima de corriente que le podamos demandar. En este caso, este tipo de malhechuras, que todos traemos una, cuando menos de este estilo, son para aplicaciones de baja corriente eléctrica. No vayan a querer sacarle 20 amperes a un tipo de conexión de este estilo para obviar, para mejorar este tipo de conexiones, porque este también es clásica en los centros de carga. El compañero, de hecho, vimos en una de sus fotografías, creo que sí es ese centro de carga, viene con ese tipo de conexión, viene puenteada exactamente esto, justo lo que veníamos diciendo. Vienen empalmadas y viene brincando de una, de ahí a otra, de ahí a otra, de ahí a otra. Lo que va a suceder es que este conector que tenemos, este conector de aquí va a tener toda la corriente sumada de todos los demás. Entonces, ese conector como tal es el que va a sostener el mayor estrés eléctrico, y si no está diseñado para soportar más amperaje, si nosotros le empezamos a cargar y a demandar desde la orilla, lo que va a suceder es que va a tener un cortocircuito, se va a fundir la terminal o sencillamente va a dejar de funcionar, se va a quedar en circuito abierto. Esa es la problemática de lo que platicábamos hace unos días, precisamente de ese tipo de conexiones. Ese es el peligro en general de realizarlo de esa manera, y es tal cual como se ve aquí, es justo lo que estamos viendo físicamente. Este video también es, esta imagen toda pixelada es también de un video de YouTube. Arma tu centro de carga sonidero, ármalo usted mismo, y así se vende, así se ve. Y pues bueno, ya sabemos cuáles son los peligros de cargar un sistema eléctrico. ¿Cómo se arregla esto? Hay algo que se llama bloque de conexiones, que son para uso un poco más rudo. Por ejemplo, este que tenemos aquí, lo que hace este es concentrar nuestra línea eléctrica en 3 diferentes polos. Cada uno de estos tiene mayor corriente eléctrica, y lo que podemos hacer es, como por ejemplo para este tipo de extensiones, yo llego con una cantidad dada ya de cables, como es para 3 contactos, llego yo con 4 cables de la entrada y los 3 de la carga. También tengo mis 4 cables blancos que son para el neutro y nuestros 4 cables de tierra física. Dígame. Por ejemplo, entonces, en lo ideal, vamos a hablar ya de un bar fijo. Sí. Están las cabezas fijas. Lo ideal para que llegue la corriente eléctrica correcta para cada aparato es poner conexiones en diferentes líneas para no hacerlo en serio. Te lo digo porque en un bar de bastante tiempo llegaba la última cabeza siempre. Es justo lo que describiste. Pero la quitábamos o la conectaba sola y funcionaba bien. Y yo le decía a la gente que tenía mantenimientos, pero eso no es lógico, checa cómo funciona así y así. Incluyendo una tierra insoportable en la que trabajé. ¿No está en la calle Teniente Alemán de casualidad? Watson. El Watson. Fue Watson. En la mayoría de
y de hecho conozco a los que hicieron parte de esas instalaciones. Bueno, sin quemar a nadie, la ideal sería que cada uno de esos sistemas eléctricos viniera independiente con su propio interruptor. La normativa de instalación eléctrica indica que puedes conectar hasta 7 contactos de manera que dependan solo de un interruptor, pero no significa que tú vayas puenteando como lo tenemos en la extensión de la de en la mía, sino que tengas un sistema de este estilo con un nodo de conexión. El nodo significa un punto en donde se unen 2 o más líneas. Es decir, si tienes un bloque de estos, tú aquí le puedes demandar 30 amperios. En cambio a estos, máximo 15. Si quieres o necesitas uno más grande, también tenemos, también se venden otros más grandes. Eso es como para tableros eléctricos. Este tiene una capacidad máxima de 125 amperes por cada línea. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el barrio donde se hacía eso, tú puedes dejar tu centro de carga, o también de los de caja, de los de Squirty, como este que tenemos aquí en la pared, en donde vienen ahí una serie de láminas o placas donde tú vas anclando tus distintos distribuidores, a manera de distribuidor, tus propios interruptores termomagnéticos, y de ahí sacas tu línea, pero todo depende de una sola barra ventral. Es decir, es una barra gruesa y de ahí ya tú distribuyes en líneas más delgadas hacia cada uno. Entonces, por ejemplo, podrías poner ese centro de carga grande y distribuir 5, 7, 12, 20 líneas diferentes que van a depender de diferentes contactos. Le puedes a lo mejor conectar las 3 en cascada, así como están estas. Aunque lo ideal sería que conectaras máximo 2 líneas de ese estilo para que operen correctamente y nunca tengas ese problema de que ya no encendió, se mueve y se... Dígame, Sergio. Estas cajas se les conectan las fases, los neutros no tienen problema con eso, también neutros y fases. Sí, también requieren. Piensen en un sistema eléctrico de los de las cajas de las casas. ¿Cómo son? Es una caja con una barra de conexiones que dice neutro, otra barra del otro lado que dice tierra física, o tiene el símbolo inequívoco de tierra física, que es una antena viendo hacia abajo, y el otro dice línea, fases. De la misma manera lo tenemos que traspolar a nuestro mundo del audio, que es lo que venimos haciendo aquí. Ese bloque de distribución serían las barras que vienen de ahí, y nuestra conexión eléctrica y nuestras cargas vendrían aquí. Pues sería de la misma manera. El hacer el puente del neutro tiene y termina por ser lo mismo que el problema de las fases. Vas recargando toda la energía en el primero en lugar de hacerlo hasta el último. Dígame. Tengo un ejemplo, un amigo tiene también un centro gorila y él trae un conector, pues le dice, güey, si no te sirve de nada, que va normal al gorila, pero el otro lo conectaba directo a aquí y le decía, oye, si estás cargando todo ahí, o sea, pasa lo mismo que si no metías el gorila. Bueno, lo que hace ese tipo de conexiones, que son mucho más comunes de lo que creemos, yo tengo uno así como probador rápido para la venta de los centros de carga. Lo que haces es quererle sacar más de 15 amperios a una carga que maneja 30. Entonces viene siendo lo mismo que con el cable gordo. Tengo un cable muy gordo, pero tengo contactos o clavijas de 15 amperios. Por lo tanto, aquí no van a salir más de 15. A lo mejor 14 sale bien. 15 empezará a calentarse, se puede derretir, puedes tener el típico cortocircuito. Los que han estado en bares, que han visto extensiones que están todas chamuscadas, que estos están todos derretidos, que están así todos abiertos. Son las problemáticas de quererle demandar más energía. El problema o el peligro en general es que creemos que traigo un centro de carga que mueve 50 amperes, pero si tu línea no te entrega más de 15, no le vas a poder nunca demandar esa energía extra que se supone que estás teniendo de reserva. Pues por ejemplo, para una instalación física de un salón, caemos en que sería un error que el salón tenga estos contactos cerca de donde va la agrupación para ellos, porque siempre lo vemos, llegamos a los salones, están fundidos todos, bien quemados y demás, ¿no? Entonces, si yo fuera propietario del salón, lo ideal sería mejor no ponerlos, porque van a llegar y te los van a chicharrar, mejor dejarles un
el centro de carga cerca o alguna conexión robusta para poder hacer esto. Ahorita que estás hablando de los empalmes en el Shanghai, pusieron una en el muro de una fiesta. Tengo un rato que no voy a Shanghai. Sí, porque es una barrota así, y ahí tierra, y línea, y ya no hay palmas por abajo los cables mayores. Esa parte sí está mejor. ¿Por qué? Porque tienes una barra completa para que te conectes. Si están independientes una de la otra, pues sí. Pero si de pronto están una empalmada con otra y tienen cable y de ahí brinca a la otra y a la otra, viene siendo pues lo mismo que veíamos anteriormente, que sería hacer lo mismo pero con barras más grandes. Entonces, para hacer una de estas, necesitarías un aparato que te pueda proveer todas las salidas adecuadas para tener tanta cantidad de enchufes. Idealmente sí. Lo ideal sería utilizar un bloque de distribución con certificación que esté garantizado. Y he visto centros de carga que tienen unos tornillos grandototes de media pulgada y ahí llegan con unos ojillos de media y le van poniendo ahí, es metal, conduce, no hay problema, échale. Y te los venden así de esa manera porque funciona, sí funciona porque es un metal. Sin embargo, no es lo adecuado porque el galvanizado, el hierro galvanizado no es adecuado para la transferencia eléctrica como lo es el bronce o los u otros derivados del cobre. Pero sí, lo ideal sería que utilizáramos conexiones de esto. Si no se pudiera, puedes hacer un empalme completo de todos. Ojo, no lo recomiendo tampoco. Se puede hacer un empalme de todos, lo aíslas y de ahí ya puedes derivar todo. ¿Por qué? Porque viene de un pulpo, se hace prácticamente hacer un pulpo o un calamar. Muchas líneas, y un empalme y una línea más gruesa que soporte la corriente que necesitan ellos. ¿Qué vas a decir? Estoy pensando en qué tamaño de cable ocuparemos que tendría que ser grande. No tan grande. Todo depende de la cantidad de energía que necesite tu sistema. Eso es lo más importante. Una pregunta, ¿cómo puedes saber cuántos amperes requiere el sistema? Esa es una de las actividades que vamos a hacer más adelante. Y sí, básicamente es sumar ya sea las potencias o la corriente que te va indicando cada aparato. Ahorita vamos a revisar después de cámaras las pantallas, la bocina, la cámara propiamente, los cargadores, y vienen con una indicación de la cantidad de corriente que consumen o la potencia que necesitan para operar correctamente. Los amplificadores siempre vienen junto a su terminal eléctrica, dicen cuál es la corriente que necesitan. Hay unos que dicen 7 amperes, otros 17. Los Angway dice 30 y tantos amperes, bueno, 32, 35 amperios. Los Crown dicen 17. En general, los Crown XTI digitales dicen 7. Hay otros que dicen 12. Y si no pudiéramos verlo ahí en sus hojas de datos, dice consumo eléctrico a tal potencia. Y hay que ir buscando un poco la información. No a veces no están tan a la mano como nosotros quisiéramos, pero sí, viendo un poco la hoja de datos, podemos ahí resolver nuestras dudas. Y de ahí es sumar toda la cantidad de corriente que tiene cada uno en conjunto para poder determinar cuál es lo máximo que vamos a consumir. Dígame. Entonces, por ejemplo, cuando te llegas a conectar a un salón, casa, ¿qué sería lo ideal? Si lo único que tienen es una salida de energía tradicional, pero que dicen que se llevan dando chicharradas o así. Por ejemplo, hay muchos salones que tienen así, de esta manera. Varios. Un montón de contactos distribuidos. Lo ideal sería ahí que nosotros distribuyéramos nuestras cargas conforme está distribuido el circuito. Como no siempre podemos saber qué circuito está conectado con cuál, porque aquí está conectado todo, pero la caja de pastillas o de interruptores está del otro lado del salón, está bajo llave, la tiene el velador, nadie sabe dónde se encuentra, viene de la mufa, está un conector por fuera de la calle. Para evitar todas estas preguntas, lo que podemos hacer es ir balanceando cada una de las cargas. Ya si se bota todo, porque todo depende de una sola, ahí vamos a tener que empezar a quitar algunas cosas que no sean necesarias. Ejemplo, las cosas que más demandan energía son las máquinas de humo. Después de las máquinas de humo, que se consumen entre 9 y 12 amperios, están los amplificadores de audio. Después de los amplificadores de audio están las luminarias, las de foco de descarga.
Y después ya todo lo de LEDs y toda la cabina y toda la parte de periferia o consolas en este caso, eso es lo que menos consume corriente. Entonces, lo primordial sería quitar máquinas de humo, después iluminación y pues bueno, si pueden bailar sin audio, pues bailen sin audio. Pero como no creo que eso sea posible, para evitar eso hay que ir descartando las cargas que sean más pesadas para el sistema eléctrico. No sé si tengan alguna duda o comentario de lo que llevamos ahorita. Ok. Bueno. ¿Qué herramientas debemos utilizar para trabajar con la electricidad? Se recomienda usar guantes, un multímetro, calzado de goma, un probador de circuitos y herramienta aislada. ¿Por qué la herramienta aislada? Si bien es cierto que nunca debemos operar un sistema eléctrico energizado, las prisas, la pereza, la flojera y las ganas de no querer desconectar nada, nos hacen utilizar herramienta normal. ¿Qué va a pasar si yo estoy utilizando un sistema eléctrico energizado y se me va la mano aquí? Me voy a electrocutar. Por eso es importante luego a veces tener herramientas aisladas. Con este pequeño aislante ya no me voy a quedar pegado ahí. No es que vayan y le vayan a querer poner la lengua, tampoco abusen. Y los hay de diferentes tamaños y marcas. Este por ejemplo es de la marca Urrea, parece hecho con impresora 3D, parece muy frágil, pero es de bastante utilidad y es muy bueno para evitar descargas eléctricas. Las herramientas que no tienen foro de descarga o prevención, incluso algunas vienen indicadas, no se utilicen para sistemas eléctricos energizados. Creo que por aquí viendo que decía ello, pero bueno, luego parece que dicen por sentido común no cortes cables energizados. Así, el sentido común entra por aquí, sale por acá y ahí vamos con nuestras pinzas, así. No pasa nada ahí. Sí, exactamente. Yo hice un cortocircuito hace no mucho tiempo con algo así, unas pinzas, con eso lo cortamos. Entonces, estos son algunos ejemplos de los elementos que podríamos utilizar. ¿Qué tipo de multímetro les recomendaría yo que utilicen? Hay multímetros analógicos, estos son muy costosos. Multímetros con un gancho. ¿Para qué sirve el gancho? Para colgarlo, muchos que dicen, con ese lo sujetas, lo agarras de la caja de electricidad y mira ya, lo enganchas y ya puedes estar midiendo. Como tal, este gancho es un gancho que nos permite medir la corriente eléctrica que circula a través de un cable. ¿Por qué es importante? Si tenemos una línea de alimentación con 3 hilos y una dice 80, otra dice 50 y otra dice 10, después de leerlas, tendríamos que conectarnos en la que tenga menor consumo, o sea, la que tenga menor cantidad de corriente que ya le están demandando. Es decir, en la de 80, 50, 10, conéctense en la que diga 10, ubíquenla y conecten su sistema eléctrico ahí. ¿Por qué? Es la que tiene mayor corriente disponible. Y finalmente tenemos los multímetros que son muy true, los True RMS de Fluke. Son una maravilla de la ingeniería, están muy bien construidos, son muy bonitos. Para reparaciones se los recomiendo mucho, para instalaciones eléctricas se los recomiendo muchísimo. Pero el pollito cuesta alrededor de 180 a 250 pesos. Un Fluke cuesta de precio mínimo 3,000, 3,500 pesos. Y uno profesional de mismos de Fluke vale lo mismo, pero en dólares. Entonces, son multímetros muy bonitos. Y los 3 que yo les recomendaría serían estos: el pollito, que es el infaltable, ya sea en color amarillo, rojo, marca Estere, marca que dice Adir, marca, lo encontré por ahí, de cualquier marca, modelo, tamaño o color, les va a funcionar para lo mismo. Porque lo importante es que estos multímetros los sepan utilizar. Vamos a después hacer otro taller con uso de multímetro, o les paso algunos videos, instrucciones de las que yo utilizo para adiestramiento y capacitación, de cómo manejar los multímetros. ¿No sé si tengan alguna pregunta aquí? Ok. ¿Qué precauciones, ya para cerrar esta parte de la charla, la parte aburrida, qué precauciones debemos de tener al momento de manejar la electricidad? ¿Alguien ya conoce esta imagen? No le voy a decir quién es, ¿verdad, Samuel?
Hay una crónica de un colega de nosotros que se le empezó a prender un módulo de una pista de LED y no se dieron cuenta que se estaba incendiando hasta que el humo era demasiado visible. ¿Cuál es la seguridad que debemos tener al momento de nosotros trabajar con la electricidad? Los peligros mortales, que es muerte por fibrilación ventricular, básicamente se te para el corazón, muerte por asfixia, se te para también el corazón y los pulmones y mueres de una manera horrible. Los peligros no mortales es la tetanización muscular, o sea, tienes necrosis en alguna parte del cuerpo, se te muere esa parte del cuerpo y tienen que amputarte. He conocido mucha gente en instalaciones eléctricas que les faltan dedos porque se quedaron pegados en algún punto de su trabajo en alguna instalación eléctrica. Y también tenemos, desgraciadamente, las quemaduras. Las quemaduras eléctricas no son un juego, son cosas muy difíciles de tratar porque son más complicadas, porque generalmente las quemaduras son internas, entonces no hay manera de ingresar a revisar. Un corte, por ejemplo, un corte de una pierna, por ejemplo, se puede tratar fácilmente desde el exterior, un corte en una mano también, pero una quemadura interna no hay manera de que puedas meter las manos directamente y empezar a darle un tratamiento adecuado. Parece chiste, parece un mal meme de internet, pero muchos operarios de audio han cometido este tipo de cosas. Hay mucha gente que se ha quedado pegada en los postes. Platicábamos hace rato con Vladimir, hay muchos que dicen, el charal, échalo al poste, hay que bajar la luz, estamos en una ranchería olvidada de Dios, hay que bajar la línea eléctrica, hay que echar a andar el evento, mandamos a una persona a que se conecte. Por ejemplo, en la parte exterior de aquí del propio edificio, si pueden asomarse ahí por la ventana, van a ver la conexión eléctrica del poste y van a ver otras líneas más abajo. La recomendación es no se suban al poste si no conocen qué es lo que tienen que conectar, cómo deben realizar la conexión. Si no les queda de otra, lleven un probador de circuitos. Es como un lápiz de este tamaño, vale 100 pesos, 200 de mejor calidad. Lo que hace es, ¿tienes probadores de circuitos? Eso no como esas. Bueno, solo que te tiene acá la punta. Bueno, el chiste es que estos probadores y los que son de lápiz se iluminan cuando detectan voltaje. Si de pronto si van subiendo con su escalera hacia el cableado y el que es de un diferente, el que es con punta digital, cerca de los campos donde hay alto voltaje se prende solo. Eso te indica una línea de 13.500 voltios, que es la línea de media tensión, que es justo la línea que está aquí arriba. Es la línea que podemos ver ahí hasta arriba. ¿Se conectarían ahí? No, pues no. Pero si no supieran, lo primero sería, o sea, lleva un cable, súbete, pon la pinza, pon a tu centro de carga y lo más probable es que tu centro de carga estalle. Algún monitor, algún conector o algo por el estilo, porque no está diseñado para ese nivel de corriente eléctrica. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso antes de manejar la electricidad. Por eso casi todos los tableros dicen no tocar, peligro de muerte, independientemente si son 120, 220, 440, 13.200 o 100.000 voltios. Todos los sistemas eléctricos tienen esta etiqueta por lo mismo. Así sean 110, se pueden quedar pegados y ahí pueden quedar ustedes. Exactamente. Uno de los principales peligros al momento de manejar electricidad es que muchos quieren medir la electricidad así. Y el acto reflejo de los músculos es cerrar la mano. Entonces, si esta línea está energizada y no está aislada, que fuera un cable así semidesnudo, al momento de hacer esto, tu brazo se va a prensar y no vas a poder salir de aquí. Y no es como en las películas que, me está dando toques, no puedes hablar, no puedes moverte, te quedas aquí engarrotado. Por lo tanto, mi recomendación es no le metan la mano a los cables. Si no tienen de otra, háganlo con el dorso de la mano. El movimiento natural de
músculo sería hacer esto. Por lo tanto, si tú estás con el dedo de esta manera, el dedo se te va a engarrotar hacia adentro. El movimiento muscular no va a hacerte así, te vas a quedar. Ya sería mucha mala suerte. De igual manera, si van a trabajar con cajas eléctricas energizadas, ya sea de instalación o de este estilo, háganlo de esta manera. Si no tienen herramienta, si no, cómprense un multímetro, cuesta 200 pesos. Miran si tiene voltaje, miran con sus líneas. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo detectar la fase, cómo medir la corriente, para que lo hagan de una manera segura, sin temor de que se vayan a quedar ahí pegados. Bueno, aquí vienen algunos de los factores de cómo es posible que la electricidad te cobre factura de muerte. 2 minutos, 3 segundos, te puedes morir en cuestión de un instante, dependiendo de la cantidad de corriente que te circula a través del cuerpo. Es muy interesante preguntar cómo las hicieron. Y bueno, ustedes al realizar trabajos con la electricidad tomen en cuenta que el mantenimiento, hay que tomar en cuenta las medidas de prevención. Hay que darle mantenimiento a sus líneas de electricidad, no las traigan así, por favor. Permítanme un segundo. Un poquito de regreso de corriente entre el neutro y la física, que también es muy importante, porque normalmente llegamos y asumimos que la física no tiene carga, pero desgraciadamente en algunos salones alguien hizo algo mal y de repente tienes un regreso mayor de 3 voltios, de 7 voltios. ¿Y qué pasa? Empiezan los problemas, empiezan los zumbidos, los ruidos raros, empiezan las chamusquinas de equipo. Esa es una, y bueno, inclusive con las plantas llega a pasar de que aunque te conectes a una coladera, fíjense bien, lo hicimos ahí en la Madero, hicimos ya fase, metro. A la hora que pusimos la física, en una coladera había algo de energía extra, nos rezaban 15 voltios. En ese momento decidimos suspender esa física, por lo mismo. Se sobreestaba sobrecargando el sistema. La otra cuestión con el joven, sí es fácil derivarlo. Nada más que yo he visto otro problema que pasa con los conectores. Si yo agarro este de 15 amperes, le pongo fase, ya tengo 220 y le puedo conectar una máquina de humo que trabaje a 220 o un amplificador. De repente se va a empezar a calentar porque no está preparado para ese voltaje. Son muy específicos, dicen 125 voltios, tantos amperes. Dices, bueno, si tengo 220, pues voy a consumir 7,5. Sí, si conectas uno, le agregas algo más y se hace agua. Si le hacen los hoyos grandes de volada y empieza la chamusquina. Entonces, eso del neutro contra la física también hay que medirlo. No basta decir y dar por descontado que ya está. ¿Se acuerdan del merendero San Pancho? ¿Sí se acuerdan? Ahí tenemos un regreso de 15 voltios entre la física y el neutro. Entonces, oye, ¿por qué está sumando el equipo si lo tenemos bien? Cuidado con eso. Y la otra, bueno, no sé, ahorita van a ver lo del faseo de la corriente para que no pase lo del micrófono. Para tomar el micrófono y se descanse, tener los toques aquí. También es por voltear la fase de corriente. Entonces ahorita lo van a checar. Esa era la cuestión. Bueno, la primera parte es muy importante. El voltaje se le conoce como retorno de voltaje. Entre nuestras conexiones de tierra física y neutro, teóricamente debe existir 0 voltios. Es decir, que es como si estuvieran conectados, porque físicamente en la instalación, en la entrada antes del primer desconectador, debe de estar un puente entre el neutro y la tierra física. Esto permite que todo sobrecarga transitorio o problemática que esté entre las fases y el neutro vaya directo a la tierra física, en lugar de quedarse en sus aparatos. Por eso les comento, si les cae un rayo, esa energía excedente, en lugar de irse hacia las fuentes de alimentación, se va a la tierra física. ¿Por qué? La energía eléctrica funciona de tal manera en la que la energía va por el camino donde exista menos resistencia. El camino a tierra física es el camino que siempre tiene menor resistencia. Pues, por lo tanto, nosotros, si medimos
y nos da un retorno diferente de 15 voltios, de 0 voltios, probablemente es que tengamos o una fase anclada al neutro o a la tierra física, que a alguien se le olvidó conectarlo correctamente o está volteada la conexión en el contacto, o tenemos algún problema de alguna sobrecarga de una de las líneas. La normativa, la 1459 de IEEE, es una norma muy amplia que viene con diferentes fórmulas y diferentes conceptos. Uno de ellos es el desbalanceo de las líneas. Nosotros asumimos que porque ya viene nuestra línea de 3 fases, ya viene con el balance. Y bueno, no estamos solos en la ciudad, entonces todas las líneas que estén cerca de ellas contaminan nuestra línea eléctrica. Al contaminar nuestra línea eléctrica, también contaminan nuestra conexión que hacemos. Entonces, si dependemos de la luz del salón, diciéndolo de esta manera, todas las contaminantes que existen en el propio salón nos van a contaminar nuestra línea también. Por eso es importante medir y revisar que no exista una diferencia de voltaje mayor a 3 voltios. ¿Por qué? No todos los aparatos están diseñados para soportar excesos de tensiones. Lo que nosotros veíamos hace rato, ¿qué nos ofrece? Aquí está. Por ejemplo, en esta diapositiva donde veíamos corriente alterna contra corriente continua, muchas veces esta línea de corriente alterna se encuentra no aquí, en el cero, sino en algún punto arriba o abajo de nuestro sistema eléctrico. Le llaman componente contaminante de corriente directa en corriente alterna. Básicamente, hay un problema de una corriente extra que está sumándose a nuestro sistema. ¿Qué problemáticas podemos tener? Nuestros aparatos no todos están diseñados para una oscilación de voltaje de este estilo, que esto por ejemplo esté para arriba o hacia abajo, y se pueden terminar quemando nuestros propios aparatos. Para la sección de periferia, que es generalmente la que tiene mayor valor, podemos utilizar dispositivos como los reguladores de voltaje que nos van a garantizar que nuestra línea va a salir correcta. Ahorita vamos a ver lo del ejercicio, cómo medir la electricidad, cómo identificar la fase, el neutro de la tierra física en un sistema eléctrico, y no sé si hay alguna otra pregunta respecto a esta teorías. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues muchas gracias. Esa sería como que la parte teórica, y pues vamos para acá para empezar con la parte práctica. ¿Qué sirve y por qué es importante tenerla nosotros entre nuestras conexiones? De hecho, ahondando un poquito, la marca Clark-Technic de su ecualizador, así, bien invertido. viene invertido de la. Ya aprendió, sí. La marca Clark-Technic viene de polaridad invertida. Y mucha gente no se da cuenta, pero volteaba todo el sistema. Cuando no lo hacían por la fórmula de sacar de las terminales de TBS, que son las salidas híbridas que vienen de entrada y salida en un solo punto, que son los puntos de inserto de un mezclador. Antes todo el mundo lo hacíamos en cascada, de la consola al ecualizador, del ecualizador al crossover, lo íbamos así planteando en paralelo, bajaban 2, 2, 2, 2. Pero cuando llegamos al ecualizador y el que tenía feria para comprarlo, porque también era una lana, lo único que se nos pasaba por alto era que estaba volteado. Entonces, pues por alguna razón ponías un Yamaha y ponías para monitores o los, empezaban los problemas de qué está pasando. Hace rato ya muy bien y ahora está todo en mute, esta parte no suena. Bueno, es eso. Pero lo aclaran en los manuales cuando va a recibir. De hecho, también los amplificadores, algunas series de modelos de la marca 3 Audio, venían con los HD, me acuerdo que tenían. Tienen su botón para Tienen su botón para la polaridad ahora en la actualidad. Pero sí, lo más general ahorita es el Windows positivo. Ahora, ¿por qué es importante conocer los niveles de señal? Voy a regresar un poquito para los que van llegando. Los niveles de señal son importantes para que lleguen correctamente a nuestra mesa de mezclas. Sí, el rojo porque ruge, ya vimos por qué. Ahora, ¿cómo nosotros podemos convertir la señal para que llegue adecuadamente a nuestra mesa de mezcla, a nuestro sistema principal y a nuestro sistema de audio? Existe una pequeña caja que se conoce como caja directa. ¿Qué hace una caja directa? Bueno,
Bueno, es un dispositivo electrónico. ¿Por qué electrónico? Porque por dentro tiene un transformador que transforma la señal no balanceada en balanceada. Tiene 2 hilos de entrada, tiene 3 hilos de salida. Permite igualar también la impedancia de la conexión no balanceada con el receptor de la señal balanceada. No vamos a ahondar tanto en el tema de qué impedancia necesita cada sistema, pero las señales de baja impedancia son las que se recomiendan o deberían estar llegando al conector que dice MIC, en este caso, para amplificar nuestra señal. Si no tenemos de otra, o bueno, si queremos hacerlo de otra manera, podemos utilizar las de alta impedancia sin utilizar la implementación en la caja directa. Pero como les comentaba, si tenemos que tirar grandes distancias, 15, 20, 50 metros, es recomendable utilizar una conexión balanceada para evitar ruidos indeseables al momento de la amplificación. Reduce también el nivel de la señal de line, del nivel de línea, que es un nivel muy alto, a un nivel